Mi nombre es Paola Jiménez y para mí es un gusto, en nombre de XM, darles la cordial bienvenida a este espacio donde les informaremos a los agentes los detalles de las mejoras para la atención de solicitudes tanto en el desistimiento masivo de fronteras como una nueva funcionalidad llamada Document Intelligence. Y bueno, le doy paso a Luz Mari Metaute, gerente de proyectos en XM. Bienvenida, Luz. Tenemos el gusto de presentarles a ustedes este avance de este proyecto, en esta ocasión modernización en la gestión de solicitudes en la medida, muy orientado a lo que es Document Intelligence. En esta ocasión tenemos estos compañeros que nos van a estar representando, que les van a estar capacitando. Tenemos a Brenda Samara Cárdenas de la Dirección Enlace y Aseguramiento del Mercado, Sergio Andrés Suárez Garzón del equipo de proyectos transversales, David Álvarez Grisales del equipo de proyectos transversales y también nos va a estar acompañando nuestro arquitecto Nilton César Álvarez Herrera del equipo de evolución tecnológica del mercado. Entonces empezamos con Brenda. El espacio de hoy tiene como objetivo socializar dos funcionalidades nuevas que tendrá el aplicativo que tiene por nombre Registro de Frontera Nueva Regulada y No Regulada. A este aplicativo también lo llamamos Nuevo Fronteras también, es algo que como la manera en que lo familiarizamos. Estas funcionalidades aportan a la modernización en la gestión del registro de fronteras comerciales, dando como una respuesta a esa adaptación a las necesidades de los agentes del mercado. Si quieres, listo, en esa parte, Luzma. En esta primera funcionalidad consta de la implementación de Azure AI Document Intelligence, que permite precisamente aplicar la inteligencia artificial para extraer automáticamente información clave de los documentos que soportan el cumplimiento del código de medida y la regulación vigente en las solicitudes de registro de fronteras comerciales. También resaltamos que dicha implementación permitirá ejecutar validaciones de manera automática y también a demanda, pues digamos como revisando la consistencia de la información de los archivos relacionados en las solicitudes de registro de fronteras que los agentes del MEN envíen a través del aplicativo de registro de frontera nueva, regulada y no regulada, generando una mayor confiabilidad debido a que permite a los agentes validar la información antes de enviarla y evitar posibles reprocesos, correcciones, rechazos también, puede ser de esas solicitudes que presenten. También aporta, y lo resaltamos allí en el cuadrito verde que vemos, que aporta pues a la agilidad, reduciendo pues esa posibilidad de que la SIC presente solicitudes de aclaración, que aumenta como la cantidad de etapas en las que surte pues una solicitud que presente un agente en el mercado. Esa solicitud de aclaración respecto a la información contenida en los documentos, soporte de los requerimientos, y eso pues agiliza precisamente el estudio de esas solicitudes. Finalmente, también resaltamos la transparencia a través de las validaciones debido pues que son validaciones consistentes y muy objetivas, evaluando como la información contenida en esos documentos soportes, contrastándola con la información que está registrando el agente en su solicitud. Listo, entonces nos podemos preguntar en qué momento vamos a hacer uso de Document Intelligence, que es lo que hemos estado mencionando ahorita al inicio de las diapositivas de la presentación, y es que Document Intelligence pues va a aparecer en el día a día y en la gestión de nuestras solicitudes de registro de fronteras. La primera parte que mencionamos, la primera sombrita verde que resaltamos, mencionamos que se puede hacer uso por solicitud de la agente. Entonces en el aplicativo, y ahorita lo vamos a mostrar más adelante como la interfaz, vamos a encontrar una pestaña que está relacionada con la sección de adjunto, donde los agentes van a poder realizar esa validación de archivos que hayan adjuntado o que hagan parte, pues como el soporte del cumplimiento de la regulación. También resaltamos como importante que cabe aclarar que esa validación no es de carácter obligatorio. Por tanto, la gente que envíe la solicitud de registro de la frontera podrá elegir si desea o no validar la consistencia de la documentación, soporte del requerimiento. Por lo tanto, es más como una herramienta o una herramienta que pueden utilizar
en caso de que requieran y la vean viable dentro de su propio proceso y que se requieran ese soporte para validar la consistencia de la información que ustedes están enviando. También dicha validación de Document Intelligence podrá ser ejecutada por los analistas del SIC en el ejercicio del estudio de las solicitudes de registro, en el ejercicio de esa revisión de la documentación, soporte del requerimiento y revisar, pues digamos que esos requerimientos que no hayan sido procesados previamente en la misma presentación de las solicitudes. Y por último colocamos la parte del automatismo automático, en el que se identifica que se hace uso de Document Intelligence es a través de esos análisis automáticos que realiza el sistema de manera programada. Y eso se programa pues con el fin de que se analicen aquellos requerimientos que aún están en estado revisión y que no se les haya ejecutado esta validación. Entonces, estos serían como los 3 momentos en los que se haría o sería posible pues hacer uso de esta herramienta de Document Intelligence en la gestión de los requerimientos de registro de fronteras. Ahora bien, en esta diapositiva les mostramos los modelos implementados para cada uno de los tipos de documentos soporte que deben analizarse en el proceso de validación. La selección de estos modelos que vemos en la columna modelo implementado se realizó teniendo en cuenta la estructura y la complejidad de cada tipo de documento. Entonces, aquí en los modelos utilizados podemos identificar que tenemos modelos neuronales y neuronales compuestos que precisamente pues, se aplican a documentos con estructuras más complejas y también menos estandarizadas, como los que listamos acá, que son certificados, medidor, TCs, TPs, los certificados de esos equipos, y los formatos de usuarios conectados al STN, el informe de verificación inicial del que trata el artículo 23 del Código Medida, que son los que estamos identificando que le aplican estos modelos. Estos modelos utilizan redes neuronales para interpretar el contenido de los documentos. Esto nos permite extraer la información incluso cuando el formato varía, digamos, entre los emisores y precisamente como el tipo de versiones. Por otro lado, también les mencionamos que se implementaron modelos basados en plantillas, lo que estamos mencionando como templates, para documentos que presentan una estructura más fija y por lo tanto, al ser fija y estar estructurada, pueden ser predecibles. Entonces, en estos los listamos que son el paz y salvo, artículo 33, por tanto su parte A como su parte B, la declaración del representante de la frontera principal, el operador de red, la aprobación o ese aval que presenta pues el propietario de conexión de los activos pues que hacen parte de un modelo embebido. Eso es pues lo que estamos mencionando es para fronteras embebidas. Las plantillas pues precisamente permiten una extracción más directa y eficiente pues de los datos cuando el diseño de los documentos pues es uniforme y es el esperado y como está estandarizado. En la parte izquierda, donde está en la parte de las columnas, estamos mostrando estamos como mostrando los datos claves de cómo se muestran los resultados de esa validación. Entonces, al aplicar esos modelos, lo que vamos a generar o lo que se va a mostrar son 4 datos claves que van a permitir evaluar esa consistencia de la información. Y esa consistencia de la información está primero, pues, centrado en el dato que se extrae del documento soporte. Y esto se contrasta con el dato esperado, ese valor con el que se realiza la comparación. Y también presentamos un dato clave que es el porcentaje de certeza. Ese porcentaje de certeza nos indica pues, el nivel de confianza del modelo de extracción y esa validación realizada. Y en la cuarta columna va a mostrar pues, el resultado de la validación que muestra si la información y la comparación que se está realizando pues, cumple con los requisitos establecidos y cómo haya sido parametrizado y entrenado el modelo. Esta combinación pues, de los modelos que les estamos mencionando nos permite adaptar la inteligencia artificial a estos distintos tipos de documentos a los que estamos pues que se requieren para poder soportar los requerimientos y de esa manera garantizamos la precisión, también confiabilidad y pues esa eficiencia en el proceso de la validación de la documentación soporte de los requerimientos de registro de fronteras.
Les mostramos entonces cómo se visualiza en el aplicativo la funcionalidad de validación mediante Document Intelligence. Lo que vemos aquí es la ventana de adjuntos, donde los agentes cargan previamente los documentos soportes que acompañan la solicitud de registro de la frontera. En la parte superior de la ventana se encuentran las pestañas que organizan la información de la solicitud, desde el requerimiento, la frontera, usuario, certificaciones, pues el tema, lo que estamos enfocándonos, que es el tema de los adjuntos, donde está centralizada la documentación, pues la gestión documental, la gestión de los soportes del requerimiento. Y en el botón morado que nos aparece allí, que dice realizar validación de Document Intelligence, es el que activa el proceso de validación de Document Intelligence. Al hacer clic, se ejecutan los modelos previamente definidos, mencionados, para cada tipo de documento que se haya relacionado en la solicitud, y según su estructura, pues se va aplicando y según su complejidad. En el botón naranja que mostramos allí, está hecho pues para ver los resultados. Una vez realizada la validación, el agente puede dar clic en ese botón naranja que se llama Ver resultados de Document Intelligence, donde se despliega la información clave que se ha extraído y que es la que estábamos mencionando, donde van a poder visualizar el dato extraído del documento, el dato esperado, el porcentaje de certeza, la confiabilidad y el resultado que nos está dando de esa validación. Entonces, en la parte inferior, donde vemos como todos los documentos, pues vemos que están listados los documentos que fueron objeto de esa validación en el momento y lo que van a mostrarnos en la parte de los resultados. Entonces, ese valor agregado que se identifica acá y que pues estamos mencionando es que los agentes van a poder validar la consistencia de sus documentos precisamente antes de enviar la solicitud. Es una posibilidad que puedan realizarlo. Y recalcamos nuevamente, no es obligatorio, es si el agente que está presentando la solicitud así lo desea. Ahora, lo que haremos es mostrarles un ejemplo real de uno de los documentos soportes que hacen parte de una solicitud de registro de frontera. En este caso, se trata de un certificado de calibración de un medidor de energía, un documento pues que es clave para validar la conformidad técnica precisamente de este tipo de equipo. Ese certificado contiene información técnica y la vemos pues está de manera detallada, incluso son pues documentos mucho más extensos. Nos enfocamos pues en resaltar en este ejercicio los valores que vamos a evaluar, y esa información pues que tiene de manera detallada pues debe ser consistente con lo diligenciado en el aplicativo de registro de fronteras, que hace parte pues como de los formularios que se diligencian en el momento de presentar la solicitud, y lo que se diligencia en el formulario debe coincidir con lo que precisamente se está soportando. Entonces, la funcionalidad de Document Intelligence permite extraer automáticamente esos datos del documento que estamos visualizando y compararlos con esos valores registrados en el sistema, en el aplicativo, en los formularios que ya se diligenciaron e hicieron parte pues, de ese proceso de presentar la solicitud. De esa manera, pues se asegura que la información esté completa. A continuación, mostramos los resultados obtenidos de la validación, y aquí pues, se identifican inconsistencias y también los datos que coinciden, que es lo que vemos en verdecito, y las inconsistencias en color rojo. Si observamos el campo de instrumento, podemos ver que el dato extraído coincide con el valor del certificado de calibración de energía, que fue el que se validó. Y en el campo de dato esperado se identifica pues un listado para los cuales está parametrizado, que se espera o que se denomine o se puedan llamar los medidores de energía, o mencionarlos o listarlos en ese tipo de certificados. También en el segundo campo, en la parte de clase activa, identificamos que aunque el valor tenga, y esto pues nos llamaría la atención en un momento de validarlo, que aunque tenga un valor, un separador pues diferente de decimales diferentes, pues él logra de igual manera identificar que esos valores son similares y que precisamente cumplen con soportar y ser coherentes con la información que se está relacionando en la solicitud, aunque tenga pues un separador de decimales diferente. En el campo número de serie, también en el campo de marca y en el
campo de modelo, identificamos que les es posible ver que la coincidencia de los valores del extraído y el esperado pues se muestra en verde. Aunque estos contengan, si lo vemos, hay mayúsculas y minúsculas y son diferentes, no coinciden precisamente pues en la manera que se escribió las palabras, pero aún así pues el modelo es capaz de identificar que precisamente es coherente la información y coincide. Entonces, también se marca como una coincidencia. Ahora bien, pues para la parte del campo de fecha de calibración se identifica que es diferente el valor esperado y marca el dato como no coincide, que es como las alertas a las que tenemos que prestar atención e identificar por qué se está dando el no coincide y lo resalta en rojo para que pues, sea más ágil visualmente de identificar los datos para los cuales se presentan diferencias en la validación y se proceda pues con el ajuste o la revisión respectiva. Otro ejemplo que tenemos también, y es un formato pues diferente al que nos exponemos con los certificados que son PDFs por lo general, y ya les mencionábamos, son los formatos estandarizados que vienen en formatos pues de Excel, en algunas ocasiones también son, pues pueden ser PDFs, pero vienen con una estructura ya definida. Entonces, para ese ejemplo, pues les traemos lo que es un paz y salvo, pues que contiene información de varios usuarios y es una pregunta que también nos podemos hacer de cómo Document Intelligence puede validar una información si contiene información de muchos usuarios. Entonces, pues podemos observar, si quieres, damos porfis en la siguiente diapositiva. Podemos observar en los resultados que la validación se concentra en la fila del usuario que contiene la información que más coincide, es decir, el usuario que se relacionó y que se espera que pues, sea el relacionado en la solicitud de registro de la frontera y ese es nuestro objetivo de evaluación. Por tanto, pues es posible validar un paz y salvo aunque contenga información pues, de otros usuarios y pues también nos va a mostrar los datos de coincide o no coincide y los porcentajes de certeza que tiene ese resultado que se está mostrando en pantalla. Lo mismo aplicaría entonces para los diferentes formatos que permite el reporte de información de varios usuarios y traemos un ejemplo que tiene que ver con los formatos que están relacionados con los modelos embebidos, y pues ponemos ese ejemplo que hace parte de como del día a día también de los agentes y también se extrae como dato relevante la persona, si quieres mostramos la parte porfa de los resultados de relevante de la persona que está firmando y también, aunque el formato pudiese estar firmado por varios contactos, la validación busca si dentro de esos contactos está el contacto esperado. Entonces, en los que sean campos con resultados múltiples, se busca que dentro de esa información que esté contenida en el documento soporte, haga parte pues, del resultado esperado. Entonces, precisamente se evita que pueda ser marcado como no consistente si la información está contenida dentro del documento soporte y hace parte como de otros documentos o puedan estar pues marcados por diferentes usuarios. Él va a concentrarse en la mayor coincidencia y busca confirmar si efectivamente está siendo soportado lo que se diligenció en la solicitud. En la partecita de abajo también les mostramos otro ejemplo de otro formato que tiene que ver con la aprobación de los propietarios de los activos y de la misma manera también Document Intelligence responde a esa validación aunque tenga pues diferentes campos, una estructura diferente. Y es capaz también de gestionar, nos llama pues la atención aquí en uno de los campos, que uno de los campos puede estar vacío y también es capaz de gestionar esos campos vacíos y mostrar si es lo que se espera o no y muestra una alerta pues de la no coincidencia o de la coincidencia si es esperada. También les traemos un ejemplo y es que dentro pues, de la documentación soporte de nuestras solicitudes de registro de fronteras, pues vamos a encontrar cartas firmadas digitalmente, de las cuales también es posible pues extraer los datos claves, como los vemos acá. Está parametrizado, la validación pues extrae los datos que son claves para poder dar
soporte a la solicitud y los compara identificando si esa información es coincidente o no. Entonces también digamos que aunque sea una estructura diferente y tenga un formato de texto, también es, digamos que se estructura para que él pueda validarlo de manera correcta y valide con la información esperada. Finalmente, mostramos como ejemplo uno de los documentos soportes más complejos que tenemos pues, en el día a día de gestión de solicitudes de registro de fronteras y lo mencionamos como complejo por la cantidad de información que tiene y la manera en que lo está, pues que muestra la información, que es el informe pues, de verificación inicial de un sistema de medición de una frontera y podemos identificar que está constituido por casillas de verificación, lo que hace más compleja su validación. Sin embargo, podemos ver cómo responde adecuadamente el modelo en la siguiente diapositiva, en la parte de los resultados, adecuadamente pues respondiendo con el modelo implementado y extrae pues de manera coherente la información requerida. E incluso pues colocamos el ejemplo en el que los formatos, las fechas pueden ser diferentes con un formato diferente. Si observamos la sección en donde están las fechas, el sistema pues es capaz de identificar si corresponde a una fecha diferente o no y lanza la alerta confirmando que efectivamente las fechas que se están relacionando, aunque están en formato diferente, pues son diferentes o pueden coincidir. Antes de pasar a la siguiente funcionalidad que traemos para contarles el día de hoy, quisiera consultarle un poco a mis compañeros si vemos que nos da un poquito el tiempo para mostrarles la visual de Document Intelligence, le daría paso a mi compañero David para revisar la visual de Document Intelligence. Un ejemplo sencillo y práctico para que lo puedan familiarizarse un poco con ese ambiente. Listo, ya vamos al ejemplo. Listo, buenos días. Entonces aquí estamos en el aplicativo con el rol de agente. Voy a crear un nuevo requerimiento para una frontera nueva y lo vamos a hacer tipo regulado. Listo, entonces aquí equipo de medida, pues vamos a usar en este ejemplo este certificado de calibración de Metrobit y vamos pues a llenar una información que sería el número de serie, la marca y el modelo. Listo, guardamos pues el registro. Y aquí en la pestaña de adjuntos, como habíamos mostrado anteriormente, pues subimos pues el certificado del medidor principal. Y como mencionamos, pues esto es totalmente opcional, no es obligatorio. Aquí la gente puede llegar y al botón realizar validación y ahí empieza pues a hacer la validación de Document Intelligence. Esta demora pues aproximadamente 2 minutos inicialmente. ¿Les parece bien? Y mientras termina de ejecutar, entiendo que hay una pregunta o ya respondió. Ahorita la respondemos entonces la pregunta. Dale, David. Listo. Listo, el sistema entonces arroja pues esta alerta de que el resultado se verá en los próximos 2 minutos y en el momento pues que el resultado esté listo, aquí el botón de ver resultados estará pues ya disponible porque en este momento está bloqueado y podremos pues visualizar la ventana que ahorita mostramos. Entonces en este momento esperemos. Listo. Y también pues mencionarles que pues acá se hace el ejemplo con un documento, pero pues claro, se puede hacer con todos los documentos que requieran pues validar en el momento en que presentan las solicitudes y la manera en que se va a presentar la visual es que pues a través del scroll, pues ir como desplazando la ventana, van validando cada uno de los documentos y los documentos tienen como un título y está seccionado y les va a permitir validar todas las alertas
pues de manera simultánea. Entonces, no, digamos que no se condiciona a que deban cargar un documento y luego volver a esperar para cargar el siguiente y validarlos al tiempo, sino que pueden hacer una carga de los documentos soportes. Dale, David. Correcto. Entonces, listo, en este momento pues ya están los resultados, entonces el botón ya está disponible para darle clic. Y ya pues podemos ver que saca lo que estábamos mostrando anteriormente, el campo, un dato extraído y el dato esperado. Entonces vemos que cuando llenamos la información, que es el proceso pues normal, pusimos el número de serie, él pudo pues extraerlo bien del documento y ve que son el mismo, entonces acá marcamos coincidencia. Por ejemplo, la fecha no la llenamos, entonces aquí el campo en esperado está vacío y él saca igualmente la fecha, pero como no tenemos ningún dato esperado, pone no coincide. Entonces digamos que así es como se visualizaría. Este pues es el ejemplo para este certificado. Entonces aquí podemos pues ver que la información que saca es la que hemos tomado anteriormente. Y sí, este sería pues como el ejemplo hacia tiempo real. Vale, muchas gracias, David. Listo, entonces continuaríamos con la siguiente funcionalidad que venimos a exponerles, a socializarles el día de hoy, y está relacionado con el desistimiento de los requerimientos masivos. Regálenos un momentico mientras cambiamos la presentación. Listo. Entonces, mediante esta funcionalidad se puede declinar de una solicitud de registro masivo de fronteras y podemos seleccionar los requerimientos individuales de los cuales queremos desistir. Deben estar en estado de revisión. Es como la parte de los requisitos que deben cumplir para poder ser objeto de desistirse pues de esa manera que llamamos masiva. Y precisamente es que ese estado debe estar en revisión o en estado evaluado. Y la fecha probable de registro, pues, y que la fecha probable de registro no se haya materializado, es decir, se puede desistir de algo que no ha generado un efecto o no ha iniciado su operación. Entonces, por eso hablamos de una fecha anterior, de fechas anteriores, antes de que se materialice la fecha probable de registro de la solicitud que estamos presentando. También, pues, debe haberse creado a través de un requerimiento masivo, que es el foco, digamos, y el objetivo de esa herramienta, porque estamos hablando pues como de unos requerimientos que tienen unas condiciones uniformes y que tienen un requerimiento padre. Entonces, debe pertenecer también, otro requisito es que debe pertenecer también a la gente que está autenticado y es el que puede desistir precisamente de la solicitud que presentó y que cuenta pues con los roles que le permiten presentar ese tipo de solicitudes. También debe tenerse en cuenta que debe ser muy claro el motivo de desistimiento porque lo deberán relacionar. La solicitud debe ser firmada digitalmente, pues esa solicitud de desistimiento por el usuario que tenga pues el rol firmante fronteras. Aquí en esta ventana pues vemos la manera en que podemos acceder a esta funcionalidad. Se despliega la lista de opciones y se selecciona la parte que dice desistir de requerimientos creados masivamente y posteriormente nos va a mostrar la siguiente ventana. Si quieres mostramos esa ventana donde pues se deben relacionar los datos comunes de esos requerimientos, como es confirmar cuál es el motivo de desistimiento que mencionábamos, así como los documentos que soporten pues la causa del desistimiento, y se debería diligenciar el número del requerimiento padre, que esa es pues la clave que nos permite poder traer y asociar los requerimientos hijos de los cuales vamos a desistir. Entonces el aplicativo mostrará el contacto al que quedará también pues asociada la solicitud de desistimiento y la fecha de solicitud de registro. En la parte inferior, que es esta, como que pues hicimos scroll, lo bajamos un poquito, si notan pues el anterior pantallazo coincide con la parte superior de la imagen. En la parte inferior pues aparecen listados los requerimientos hijos asociados a este requerimiento padre, que fue el que diligenciamos en la parte superior, y pueden seleccionar los requerimientos hijos que serán objeto de este desistimiento masivo. Una vez seleccionados los requerimientos hijos, se procederá con la opción de firmar y enviar la solicitud.
donde el sistema pues, les mostrará la consulta de si está seguro o no de la cantidad de los requerimientos seleccionados para desistir, y eso nos lo muestra en el siguiente pantallazo. Aquí podemos identificar pues, que el sistema nos hace la pregunta de si está o no seguro de desistir de los requerimientos que muestran. Es importante pues enfocarse en la cantidad esperada. Aquí nos muestra para el ejemplo que son 2 y nos muestra los números de requerimientos a los que vamos a desistir. Entonces se le da pues en la parte de desistir y ya el documento pues deberá ser firmado haciendo uso de DocuSign, que tendrá pues la siguiente estructura que les mostramos, que es el documento que deben firmar. Y esta estructura que les mostramos en pantalla pues listará la totalidad de los requerimientos a desistir y también el motivo del desistimiento, esa causa del desistimiento va a estar relacionada allí. Y pues en el ejemplo colocamos solamente la palabra motivo, pero pues ustedes deberán ser suficientes para poder justificar este desistimiento. Una vez firmado y enviado, se podrá identificar a través del aplicativo, y como les mostramos en este pantallazo, el estado pues, de los requerimientos individuales, de requerimiento individual que cambiará a estado desistido, y podemos identificar que pues, se filtró por el requerimiento padre, y en la parte inferior pues aparecen los hijos que fueron desistidos en el ejemplo. Por eso se hace clave que se tenga presente pues el relacionamiento del requerimiento padre masivo y cómo se dio gestión a cada uno de esos requerimientos hijos. Muchas gracias entonces. Esas serían las 2 funcionalidades que tenemos por hoy para mostrarles. No sé, compañeros, si podemos darles tan pronto también una visual de cómo se podría presentar el ambiente de desistimiento, pues como para que quedemos relacionados. Para eso sería mi compañero Sergio Suárez el que presentaría el ejemplo del desistimiento masivo. Gracias, Samara. Pero si quieres, veo que hay unas duditas en el Sí. chat. Si Hay quieres, bastantes. puedes ir leyéndolas. Listo. O requisito para que la gente la ejecute para todos los requerimientos que ingresa. ¿Cuántas veces puede ejecutarlo para el mismo requerimiento? Nosotros hemos hecho énfasis, digamos que en la parte opcional, y es muy buena la pregunta porque precisamente el requerimiento o el flujo del requerimiento no se va a ver afectado en ninguno de los momentos por tener que ser validado o poder ejecutarse esa validación que sirve como una herramienta o un soporte para ver la consistencia de la información del requerimiento. La ejecución, al ser opcional, es una ejecución que se puede ejecutar a voluntad del usuario, de la gente que está presentando la solicitud. Entonces, yo la puedo ejecutar tantas veces sea necesario para poder solucionar las inconsistencias que yo tenga en la documentación. Si una vez lo que yo quiero es estar tranquila de que mi solicitud se va a ir sin ninguna inconsistencia, porque soy consciente de que pues al hacer la validación salieron unas inconsistencias de las que debo gestionar, pues yo puedo dar gestión a esa documentación, irla modificando, ajustar el requerimiento, dejarla en estado guardado y darle una solución de manera autónoma hasta que ya obtenga como los resultados de la validación de Document Intelligence en que salgan la coincidencia en verde, pues todos los campos como lo mostrábamos. Entonces, digamos que es a solicitud de la gente que esté presentando la solicitud de registro de la frontera, y puede tomar la decisión de enviar su solicitud una vez haya dado solución a esas novedades. O también puede enviar su solicitud sin ser condicionante de ejecutar esa validación. ¿Listo? La siguiente pregunta que nos hacen menciona, buen día. Por medio de este aplicativo se puede gestionar cambio de agentes de representantes de fronteras. Inicialmente nosotros hacíamos énfasis en el aplicativo que tiene por nombre actualmente registro nuevas frontera regulada y no regulada, porque actualmente contamos únicamente con esas 2 funcionalidades. Estamos hablando de registrar fronteras nuevas que sean reguladas y no reguladas. También contarles que precisamente en el ejercicio de modernización del mercado y de
mejorar las funcionalidades actuales, se está haciendo la migración de ciertos módulos a este aplicativo. Eso se le estaremos socializando una vez pues se pase a producción, dichas mejoras, y a medida que vayamos migrando esas funcionalidades, iremos realizando las socializaciones de cómo quedarían esas funcionalidades en el aplicativo. Por el momento, la señal es que está enfocado en el aplicativo como está estructurado actualmente, y es para el registro de nuevas fronteras del regulado y no regulado. Siguiente, nos pregunta Giovanni Molina, para hacer el registro de una frontera nueva de generación distribuida, se tiene que cambiar el rol de agente a agente. Como les mencionábamos, el aplicativo está enfocado únicamente en el registro de fronteras reguladas en ese momento se mantiene de esa manera, en el registro de fronteras nuevas reguladas y no reguladas. Por lo tanto, y es una de las preguntas que nos ha llegado cuando digamos que ingresan, acceden al aplicativo con roles, digamos, de generación, que es el ejemplo que nos están colocando, no van a haber funcionalidades disponibles u opciones disponibles para realizar o presentar solicitudes por parte de un agente generador. La actividad que les permite visualizar las funcionalidades que tenemos actualmente, pues son los comercializadores, los agentes comercializadores, que son los que pueden presentar el registro de nuevas fronteras reguladas y no reguladas. Por eso, digamos que el momento en que ustedes accedan como agentes generadores, no van a ver pues funcionalidades disponibles porque aún no están, pues no nos han pasado a producción y no se ha hecho como la migración respectiva, que es lo que estaremos socializando a medida de que se vaya nutriendo de este nuevo aplicativo. La siguiente pregunta que nos aparece, creo que nos movimos por acá, ¿es necesario que el documento esté en algún formato, como PDF, o se puede cargar una foto del protocolo? Si quieres, Checho, en esta, dale un poquito de detalle con respecto a los formatos, dale. Sí, no, para contarles que pues las restricciones continúan siendo las mismas de las solicitudes actuales. Creo que debe ser en PDF, pero pues digamos que eso no cambió con respecto a lo que se tenía anteriormente. Para contarles también y ampliar un poquito lo que mencionaba Samara, para el año entrante vamos a tener esta funcionalidad de Document Intelligence para cambios de agente y modificaciones. Este año, actualmente el aplicativo de nuevo RECFRO ya está en producción, solamente es para registro de fronteras nuevas reguladas y no reguladas, pero también hay otro proyecto en el cual estamos migrando el resto de las solicitudes del aplicativo anterior. Y eso va a estar para este año. Y también tenemos otra fase en la que estamos trabajando pues para masivos, pero esa sí también iría para este año, para cambios de agente y modificaciones, pero como comentaban pues mi compañera Samara, a medida que vayamos entrando a producción, iremos haciendo pues la respectiva difusión con ustedes. Por ahí vi otra preguntita, que si la validación de los TCs en el artículo 23 se hacía con respecto al formulario o con respecto al certificado de calibración de los TCs y TPs. Allí pues digamos que es por transitividad, digamos, está la validación del protocolo del TC versus lo que se diligenció en el formulario. Y también tenemos la validación del artículo 23 versus lo que se diligenció en el formulario. Entonces, digamos que por transitividad ahí también se validaría que lo del artículo 23 coincida pues con lo diligenciado en los protocolos. ¿Qué más preguntitas vi por ahí? ¿Desde cuándo está activo el aplicativo? Ya está activo, pues con el alcance que les contamos, pero ya les contaremos cuándo está ya activo para modificaciones, cambios de agentes y otro tipo de solicitudes. Los ORs reciben estas notificaciones de desistimiento. Bueno, esto es un módulo aparte que también vamos a trabajar dentro del proyecto de modernización de la medida, que es el módulo de comunicados. Ahí digamos que hay unos temas que estamos solucionando con respecto a las notificaciones del DocuSign.
pero eso es, digamos, el hito 4 de este proyecto, que se encargará, pues, digamos, de unificar, pues, como toda la funcionalidad de los comunicados, de todos los comunicados que se envían desde el proceso de fronteras, y próximamente les estaremos mandando, pues, un comunicado, porque ahora, digamos, todos los que se vayan a notificar, pues a recibir notificaciones desde este proceso, deben tener un nuevo tipo de contacto, pero ya pues próximamente van a recibir el comunicado, pues para que tengan presente pues como esa actualización que vamos a hacer en el procedimiento de comunicados. Fronteras de distribución, ya aclaramos que en este momento actualmente no es la frontera perdón, no es para fronteras de distribución, pero aquí pues digamos que quienes representan fronteras comerciales son los comercializadores, los generadores y en unos casos extraordinarios los transmisores, pues en los casos de los enlaces internacionales, por ejemplo, ISA representa una frontera con Ecuador, pero las fronteras de distribución es el agente, digamos, comercializador, el incumbente, el que se encargaría, pero eso pues actualmente no está en el aplicativo. Y registro de fronteras DDB, pues también esto es del alcance pues de la migración de ese aplicativo, pero pues ya más adelante hablaríamos del tema. Bueno, voy a proceder entonces a compartir mi pantalla para que miremos entonces cómo es el proceso de desistimiento. Entonces vemos aquí un requerimiento masivo, lo acabé de crear hace unos segundos, donde tenemos, lo hice con 6 fronteras, de las cuales las 2 primeras fronteras las puse en estado evaluado, pues con rol de analista. Las otras 2 las dejé en revisión y le di no procede a las últimas 2. Entonces, digamos que aquí vamos a ver la funcionalidad para desistir masivamente, pues una restricción es que pues que esos requerimientos individuales que hay aquí se hayan creado a través de una solicitud de registro masivo de fronteras nuevas. Entonces, bueno, aquí me equivoqué. Aquí en este menú vamos a ver una nueva opción que se llama desistir requerimientos creados masivamente. En este formulario, pues aquí se indicaría pues el modo de desistimiento. Entonces aquí irían pues los argumentos. Se podría cargar un archivo si uno pues quiere, digamos, de alguna forma adjuntar ampliar pues al texto que hay aquí, poner como más detalles, pero se debe entonces poner el requerimiento masivo, en este caso es el 211, el que acabé de crear hace un momento. Y si vemos acá, pues de los 6 requerimientos solamente me aparecen 4, porque pues los 2 requerimientos que dicen no procede, pues ya no continúan con el flujo del proceso, entonces no hay forma de desistirlos. Para desistirlos se requiere o que estén en estado evaluado o que estén en estado de revisión y que no se haya materializado pues la fecha probable de registro. Entonces, digamos que aquí yo seleccionaría estos 2 requerimientos. No es necesario desistirlos todos porque pues puede que digamos el tema a corregir solamente le aplique a unos cuantos. Entonces aquí seleccioné estos 2, uno en estado evaluado y el otro en estado de revisión, y le doy firmar y enviar. Me dice, ¿está seguro que quiere desistir los siguientes requerimientos? Le digo que sí, desistir, continuar. Aquí pues sigue el proceso normal de la firma. Voy a dejar de compartir un momento mi pantalla para entrar en el correo electrónico. Aquí está entonces el PDF para firma, donde contiene pues el número de los requerimientos que va a desistir, en este caso el 213 y el 214. Voy a firmarlo. Pues una firma de pruebas. Y le doy finalizar. Volviendo al sistema, entonces ya cuando consulte los requerimientos hijos del requerimiento padre masivo,
vemos que quedaron ya desistidos los dos requerimientos que tenía aquí, que eran la frontera 2 y la frontera 3. Entonces, pues esta fue una funcionalidad que en la primera entrega que tuvimos de la funcionalidad que entramos en producción este año, que fue como la primera parte del proyecto de modernización de la medida, que era la funcionalidad de registro masivo de fronteras, donde se pueden registrar hasta 200 fronteras al tiempo. Pues digamos que allá por sugerencia de ustedes también se requería pues como esta funcionalidad, y aquí es pues la entrega. La idea es este año también tener pues más funcionalidades masivas y de modificaciones y cambios de agente, y también pues tener el mismo flujo del proceso pues que ha funcionado muy bien. Bueno, eso sería todo. No sé si hay preguntas. Creo que tenemos alguna pendiente. Nos preguntaban también como que, bueno, dice, el aplicativo incluirá el registro de fronteras de DBs y aprovechamos pues para contarles, volverles a resaltar un poco de que precisamente se está haciendo como la revisión de los módulos priorizados, es que el objetivo es actualizar y lograr llegar al aplicativo, que el aplicativo que teníamos antes, todo sea migrado a esa nueva tecnología, a ese nuevo aplicativo que es el que contiene actualmente los módulos de registro de fronteras reguladas y no reguladas, y eso se los iremos notificando a medida de que se vayan modificando esos módulos o dándoles alcance e incluyendo nuevas funcionalidades. Entonces, claro que sí, le estaremos comunicando una vez se incluya el registro de fronteras de DBs dentro de este aplicativo. Listo, creo que no tenemos como más inquietudes en este momento. Agradecemos muchísimo a Sami, a Sergio y a David por presentarnos pues como todos los detalles de estas nuevas funcionalidades en el aplicativo nuevo RecFro. También les damos las gracias a todos los asistentes que estuvieron hoy acompañándonos en esta capacitación